Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Jueves 4 de octubre, les damos la bienvenida a una nueva edición de Reporte Capitolio. Betania Pérez Álvarez y este servidor Alberto Toro estamos listos para llevarles los acontecimientos más importantes. Veamos qué sucedió esta semana en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprobó este martes un acuerdo en respaldo a la resolución de la ONU relativa a la violación de los derechos humanos en Venezuela. La investigación sobre crímenes de lesa humanidad a partir del 12 de febrero de 2014 se generó en el contexto de la 73ª Asamblea General de la organización. Vimos incluso que el debate central, más allá de los graves problemas que atraviesa el mundo, el debate central fue justamente nuestra nación, nuestra Venezuela, porque es inocultable que en nuestro país se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Ha acaparado la atención por casos de narcotráfico, ha acaparado la atención por casos de terrorismo, ha acaparado la atención por corrupción. Esta resolución deja claro algo que el gobierno o los que están en el poder tienen rato negando, que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria, que en Venezuela se está viviendo y se está padeciendo el no tener medicamentos, el no tener alimentos, el no tener ni siquiera las garantías mínimas de poder ser ciudadano como lo dicta la Constitución en nuestro país. El Parlamento aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica de creación y protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. Que esta Asamblea Nacional, a través de esta ley, deroga el inconstitucional, el ilegal decreto del motor minero del arco minero del Orinoco. Por eso hoy esta Asamblea Nacional, atendiendo esa solicitud, ese llamado de defender la República, de defender la Constitución, de defender los derechos del pueblo y los derechos constitucionales, hoy los derechos ambientales también son un compromiso para la futura generación y para esta Asamblea Nacional. Este debate no es nada más de nosotros, el Amazonia es algo que le pertenece a todo el planeta y cada uno de nosotros tiene que poner un poquito y un grano de arena para protegerla. Este proyecto desarrolla los principios constitucionales, ambientales y de los pueblos indígenas de una forma sustentable, pensando, por supuesto, y trabajando en función de las futuras generaciones. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo sobre la violación continuada a la libertad de expresión en Venezuela, mediante el cual declara su rechazo profundo al patrón sistemático de ataque a los venezolanos y a los medios de comunicación social. Conatel con decisiones arbitrarias y sesgadas para cerrar cualquier medio por cualquier razón. Los cuerpos policiales también para seguir a los periodistas. Cualquier mecanismo que ellos puedan utilizar para cercenar los medios de comunicación, para impedir que los venezolanos estén informados y comunicados, para impedir que la voz del venezolano sea la que se levanta y la que dice y se informa sobre la situación de Venezuela, hoy el régimen utiliza todos esos mecanismos para cercenar la libertad de expresión. Vivimos tiempos oscuros en Venezuela, no solo por las constantes fallas en el suministro de electricidad, sino porque hay una vocación de las autoridades de considerar casi toda información material sensible y estratégico, para utilizar algunos de los eufemismos que esgrimen los funcionarios, yendo así en contra de los intereses de la gente que necesita la verdad para ver dónde comprar medicinas, dónde venden pan o dónde recurrir en caso de emergencia. Se ajustan las leyes, las instituciones, los poderes públicos y hasta la Constitución Nacional a los intereses del partido de gobierno y a los intereses de quienes nos gobiernan, la libertad de expresión se convierte en un elemento de perturbación para esos intereses. Por cuanto el ejercicio de la libertad de expresión sirve de contrapeso a los excesos o abusos
de poder de los funcionarios encargados de las actividades de gobierno. Tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro han utilizado diferentes mecanismos para lograr la desinformación y la censura. El diputado César Alonso denunció que los hechos registrados en Vargas como consecuencia de las fuertes lluvias son responsabilidad de las autoridades locales. Y lo primero que hay que señalar de manera contundente es la responsabilidad directa por parte del ciudadano alcalde que por competencia de la ley orgánica de régimen municipal tenía que haber hecho mantenimiento, el desmalezamiento, la limpieza de las quebradas, de las torrenteras, así como de los drenajes, cosa que no ha cumplido el alcalde de Vargas, como no ha cumplido con ninguna de las responsabilidades que tiene. El diputado Juan Pablo Guanipa relató la agresión que sufrió recientemente por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, se solidarizó con el parlamentario en nombre de la Asamblea Nacional. Fuimos abordados por 4 carros, camionetas sin placas, de las cuales salieron 8 delincuentes sin identificación, que eran al final policías del municipio San Francisco, que agredieron físicamente a cada una de las personas que estábamos allí. Nos dieron golpes, rompieron nuestra ropa, nos quitaron los teléfonos, nos quitaron la cámara, nos obligaron a entrar en unas camionetas y nos llevaron a la sede de la Policía Municipal de San Francisco. Cuando se agrede a un diputado, se agrede al Poder Legislativo venezolano, se agrede al Poder Legislativo que está llamado a dirigir todo el proceso de reinstitucionalización de este país cuando salgamos de esta desgracia. Nuestra solidaridad y por supuesto nuestro acuerdo con las palabras que ha expresado, repudiando este atropello de las fuerzas policiales al ejercicio de las libertades políticas en Venezuela y en la inmunidad parlamentaria. El diputado Luis Silva denunció que la crecida del río Orinoco se ha convertido en una tragedia debido a la irresponsabilidad de las autoridades de las entidades afectadas. Aseguró que el gobierno no tomó las previsiones necesarias pese a que contaban con información satelital. Se ha convertido por la incapacidad gerencial de este gobierno, por la indolencia, por la falta de previsión, en una tragedia, en un drama que hoy ha ocasionado la presencia de más de 1000 familias damnificadas, huérfanas de toda ayuda oficial. Ni siquiera por populismo se han hecho presentes los gobernadores o los alcaldes de las entidades afectadas. La diputada Karin Vera denunció que a Juan Requesén se le siguen violentando sus derechos parlamentarios y ciudadanos. Desde el 7 de agosto, día en el cual fue secuestrado, hasta el pasado viernes 28 de octubre, nuestro compañero Juan Requesén, se cumplieron los 45 días, lapso en el cual el Ministerio Público debía presentar ante el tribunal el acto conclusivo con la acusación que contenía los delitos por los cuales está siendo imputado nuestro compañero el diputado Juan Requesén. Hasta ese día, el tribunal no había prestado despacho. La defensa legal del diputado Juan Requesén denunció que a casi 2 meses de su detención arbitraria aún no existe una acusación formal por parte del Ministerio Público. Es un llamado al Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser autónomo, independiente. Y vemos que la juez está actuando totalmente sesgada y apegada al Ejecutivo Nacional. La juez está haciendo entre ellas un juicio político, puesto que jurídico no es. El diputado Jorge Millán rechazó los anuncios de Nicolás Maduro ante la pretensión de formalizar el petro como unidad de cuenta nacional, a pesar de su fracaso y ante las restricciones del criptoactivo para comercializar en Estados Unidos. A cada momento lo mencionan que ahora va a ser relanzado, que ahora va a funcionar y no hemos visto ningún tipo de funcionamiento real ni ningún tipo de posibilidad de que el petro se constituya en una criptomoneda y que pueda ayudar a Venezuela en la profunda crisis que tiene, todo lo contrario. El presidente de la Comisión de Finanzas, diputado Rafael Guzmán, reafirmó que la comercialización del petro como moneda es ilegal. El gobierno va a eso, sí, el gobierno va a tratar de obligarte a que tú vendas tu inmueble y recibas petro. Ajá, y yo recibo petro. Ese petro lo me puedo voltear, lo cambio a dólares. Entonces no es una moneda, Ginette.
El diputado Gilbert Caro perdonó públicamente a Luz Mariela Santa Fe, jueza que lo encarceló y que ahora solicita asilo político en Colombia tras huir del país. Me escribió un mensaje de texto en donde textualmente quiero decirle al mundo entero sus palabras. La juez me escribió diciéndome que le pedía perdón a los venezolanos y a mí como diputado por mi injusto encarcelamiento. Siempre durante el juicio de 18 meses le dije a la juez Luz Santa Fe que Dios y la vida me presentarían un momento justo para perdonarla. Y llegó en aquel momento cuando recibo su escrito que desde Venezuela ella no pudo hacer más y yo le dije, no se preocupe doctora, que al igual que usted, también yo y muchos de nosotros somos presos de un sistema. El parlamentario Carlos Valero exigió al gobierno de Trinidad y Tobago que deje de perseguir a los venezolanos. No somos criminales, por favor ayúdenos. Solo queremos vivir bien y ayudar a nuestra familia. Señor presidente, colegas parlamentarios, ese video que ustedes ven, la persona que está leyendo el comunicado se llama Héctor Medrano. Es un joven del Tamacuro, venezolano, estudiante de informática, trabajaba en el área informática y también es secretario general de la JDS del Partido Nuevo Tiempo. La JDS es nuestra instancia que agrupa a la juventud política del partido. Bueno, así como Héctor Medrano, hay en este momento más de 400 venezolanos que están detenidos en Trinidad y Tobago. Los trabajadores de la Asamblea Nacional reclamaron la violación de sus derechos laborales. En este momento los trabajadores solo tenemos un salario, 1.800, tanto para obreros, administrativos, técnicos y profesionales, violentando así los derechos humanos laborales. Los trabajadores de la Asamblea Nacional nos sumamos a la Jornada Nacional de Protesta. El día viernes 5 también nos sumaremos a esta jornada de protesta. El próximo martes tomaremos las calles y marcharemos hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas a exigir que se respeten los derechos humanos laborales. Hasta acá llegó esta presente edición de Reporte Capitolio. Les acompañaron Alberto Toro Bielma y Betania Pérez Álvarez. Hasta la próxima.